Saludos y bienvenidos. Comienza Mangas Verdes. Esta semana, como todas las anteriores, estamos aquí para contaros novedades, informaciones, temas interesantes, todos ellos relacionados con el mundo natural, con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con todos los asuntos que nos interesan, que tenemos encima de la mesa, y hoy además mirando también hacia nuestros océanos, hacia nuestros mares, de una manera muy particular. Enseguida os lo contamos. Hoy contamos con la realización técnica con Paco Minayo, y en nombre de la redacción os saluda Pedro Pablo May. Y es que tenemos la vista puesta en la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, que se va a celebrar en Niza y que está copatrocinada por Francia y Costa Rica, y se va a organizar ya mismo, del 9 al 13 de junio. Antes, para calentar el asunto, tenemos el Congreso Científico, la cumbre de la Coalición sobre subida del nivel del mar y resiliencia costera, y el Foro de Economía y Finanzas Azules. Mucho movimiento en torno a los dominios de Poseidón. La cuestión es si todo esto se va a quedar en ruido, mucho ruido, pocas nueces, o si realmente vamos a ver avances importantes en la protección de nuestros mares y océanos, que también los necesitan, especialmente los necesitan. No olvidemos que 3/4 partes de la Tierra, de este planeta mal llamado Tierra, porque debería llamarse agua, es precisamente la que está cubierto por ellos, por los mares y por los océanos. Hoy vamos a conocer la opinión sobre toda esta actualidad que tenemos aquí a la vista de Pilar Marcos Rodríguez. Es la responsable de océanos de Greenpeace Internacional y la tenemos con nosotros en el programa. Pilar, saludos, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, lo primero de todo, esta conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos pretende, o al menos tiene ese lema, acelerar la acción y movilizar a todos los actores para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos. ¿Qué expectativas tenéis en Greenpeace respecto a ese lema, respecto a ese objetivo? Eso, nada más y nada menos, ¿no?, que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 14, conseguir un planeta más azul. Y la verdad es que estamos todos y todas deseosos de recibir buenas noticias medioambientales, pero las expectativas, 2 semanas vistas de que empiece esta Conferencia Mundial de los Océanos, no son nada prometedoras. En el objetivo, que es el más simple, ¿no? Frenar la degradación de nuestros océanos, de todas las crisis que tiene el océano, ¿no? Del receptor del 80% de los plásticos que generamos en tierra, de la sobrepesca, de las nuevas amenazas que se cierren sobre el océano, ahora mismo utilizando lo que es el fundamento de negociación que va a acontecer en Niza, que es el famoso texto, ¿no?, el Zero Draft, que están llamando, es un borrador que los gobiernos van a llevar a discutir durante esta semana. Ese borrador es muy, muy débil, incluso surrealista en lo que menciona, que si quieres hablamos más adelante. Pero ahora mismo no es muy prometedor lo que va a salir de Niza. Da la impresión de que pasa todo lo mismo en las cumbres ambientales, ¿no? Todo son buenas palabras, pero al final todo se circunscribe a vamos a firmar un acuerdo para terminar diciendo que hemos hecho un acuerdo que todos lo hemos firmado, pero que no conduce muy allá. Exacto, ¿no? Lo de la parte contratante de la parte contratante. Es curioso porque había un borrador inicial, un borrador que llevan trabajando meses, hubo una conferencia de hecho previa en Costa Rica hace un año, y por ejemplo en ese primer borrador pues reforzaba la importancia de una aproximación precautoria a esta nueva invento y excusa que hay sobre el lecho marino, la explotación de los minerales raros, ¿no?, en el fondo marino. Una actividad que tiene la contestación de la comunidad científica. Pues en el primer texto, en el primer borrador de la declaración política, se decía que había que ver las consecuencias si se daba luz verde a esta actividad. En el tercer borrador, previo a la discusión de los gobiernos en la conferencia mundial, que además coincide con el Día Mundial de los Océanos, pues se ha quitado toda referencia a este elemento. Ya, o sea, hay que dar el visto bueno a la perforación, como quien dice. El tema de la minería submarina se ha puesto bastante en boga en los últimos meses. Parece que ha habido bastante movimiento de denuncia. Otra cosa es que los gobiernos reaccionen a esos movimientos. Es lo deprimente, porque además tenemos otra vez que hablar de Trump, y aunque hay, y ahora también, ¿no?, la parte optimista de esta conferencia, ¿no?, es demostrar que el multilateralismo funciona.
Hemos conseguido grandes cosas para nuestros océanos, áreas marinas protegidas únicas internacionales, el famoso Tratado Global de los Océanos que se firmó hace un par de años para proteger la alta mar, la conservación. Todo eso ha sido gracias a la negociación y a la cesión por parte de los gobiernos, incluso con intereses económicos altos. ¿Qué ha pasado con la minería submarina? Pues que había un organismo dependiente de Naciones Unidas que se llama la Autoridad Internacional del Suelo Marítimo, que está con sede en Jamaica, como todos los organismos multifuncionales de Naciones Unidas, y que gestiona el suelo. Hasta la fecha pues gestionaba explotaciones mineras, hidrocarburos, etcétera, y gas. De repente, la excusa de buscar minerales en vez de reciclarlos para nuestros móviles, para nuestros ordenadores, pues hay una nueva industria prometedora para unos pocos, esos oligarcas y tecnobros que deciden pues empezar a prospectar el lecho marino. Y van a la Autoridad Internacional del Mar. ¿Y qué pasa? Que la Autoridad Internacional del Mar, como en su día la Comisión Ballenera Internacional, dice, ojo, cautela, los científicos nos están diciendo que esta actividad es peligrosa. Pues lo que ha pasado ahora es que la única empresa multinacional que se llama The Metals Company, en vez de, por los bloqueos reiterados del multilateralismo en esta autoridad de Naciones Unidas, lo que ha hecho es hablar con su amigo Trump, que ha desmantelado cualquier conservación y cualquier proyecto internacional de derecho, incluido el derecho marítimo, y a través de una orden ejecutiva, una más, ha dado luz verde, sorprendentemente no solo a la explotación de minerales en el fondo marino, en las aguas estadounidenses, pero también en las internacionales. Ya sabemos que Trump se salta pues el derecho internacional. Entonces no es nada prometedor, ¿no? Porque al final vas a una conferencia mundial de los océanos en 2 semanas, donde personajes como Trump, hartos de la conservación de la naturaleza, al fin y al cabo, pues deciden abrir unas vías y quien quiera que me denuncie, básicamente, es lo que están diciendo, ¿no?, al derecho internacional marítimo. Mientras tanto hago dinero. Hablabas de esos aspectos surrealistas. Este es uno de ellos, imagino. ¿Tienes alguno más que contarnos? Sí, la verdad es que no hay, por ejemplo, todos los días cuando nos acercamos a la costa y vemos la cantidad de plásticos que está asociada a la producción de plásticos, pues en ese primer texto, en ese texto que va a discusión en 2 semanas, pues en un principio había una mención así muy breve para crear un tratado internacional, un instrumento legalmente vinculante del plástico, y sobre todo obligando a las empresas, obligando a las políticas de reducción de plástico, que otra vez se ha quitado, ¿no? No hay una clara referencia. No hay referencia a lo que hablaba antes de la protección de la alta mar, de la ratificación. Se necesitan 60 países para ratificar que la protección internacional de la alta mar, que es de todos pero no es de nadie, y se necesitan 60 países. España ya ha ratificado este tratado, pero todavía no se llega a esas cifras, y es muy importante que por lo menos de esta Conferencia Mundial de los Océanos pues se sumen más países a la protección de la alta mar. Se habla siempre del tema de los recursos financieros, que todo depende del dinero, que para hacer cualquier plan hay que aumentar los presupuestos, pero claro, viendo estos tejemanejes, da la impresión de que por mucho dinero que se destine, pues no va a ser suficiente para la conservación de la naturaleza, o a lo mejor es que se dedica a otras cosas en lugar de la conservación de la naturaleza, como es precisamente esa explotación económica de los océanos. Sí, estamos intento dar luz positiva, pero estamos en unos momentos donde esa balanza se inclina hacia el extractivismo, ¿no? Donde una nueva industria como la minería submarina se lleva los recursos de los gobiernos para unos pocos bolsillos, porque realmente la capacidad de explotación de los recursos mineros es muy escasa. Donde la pesca, pues la pesca estamos viendo cómo se embarcan en falsas soluciones, ¿no?, en compensaciones que las hemos visto en las cumbres del clima, entre países ricos y países pobres. Al final los mecanismos de financiación para el océano, como bien decías, 2/3 partes de nuestro planeta, van destinados a financiar la explotación en vez de la conservación, que es una visión además súper obsoleta, porque hay muchas referencias, y ya la tenemos en lo local, de cómo la conservación, por ejemplo, crear áreas marinas protegidas, tú bloqueas a un tipo de actividades extractivistas, ¿no? Bloqueas la pesca o la regulas más que bloquearla. A nadie se le ocurre en estos tiempos bloquear cosas, pero sí regularlas
en base a los datos científicos, y esas propias áreas marinas bien conservadas empiezan a los alrededores a enriquecer, a exportar biomasa, que llaman los técnicos, pero empiezan a expandirse los peces. Y eso está constatado científicamente. Pero aún así, si hablas a la industria de limitar los usos en el mar, pues enseguida entran las reticencias. ¿Por qué? Porque al final funcionan los discursos demagógicos, ¿no? Me quitan el pan, me va a costar más el gasoil de mi buque, y realmente lo que está ahora en entredicho y para esta Conferencia Mundial de los Océanos es que queremos conservar o el pan para hoy y el hambre para mañana. Claro. Con este panorama que tenemos delante, ¿qué mínimos debería ofrecer esta conferencia para que pudiéramos decir, bueno, después de todo y con todos los problemas que haya merecido la pena haberla hecho? ¿Cuáles son los mínimos? Los mínimos está el listón alto, porque a pesar del pesimismo que llevamos desde Greenpeace a esta conferencia, la presencia de jefes de Estado es importante. Van ahora, pues, por supuesto, Macron o el presidente de Brasil, Lula, que pueden poner un nivel decisorio, ¿no?, que ya lo hemos visto en esas conferencias mundiales, bastante alto en el momento que van jefes de Estado a tomar estas decisiones. Los mínimos que tienen que salir, sin duda, es proteger el 30% de nuestros océanos para 2030, la aceleración de esa protección a través del Tratado Global de los Océanos. Llevamos 35 países que han ratificado el tratado, necesitamos que en esa conferencia estaríamos todos muy contentos si llegáramos a los 60 países que se necesitan para que tenga de forma de ley en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y sobre todo una voz sin excusas para frenar lo que hablaba antes de la minería del lecho marino, junto con un refuerzo del Tratado Global de los Plásticos. Vamos a seguir muy de cerca esa conferencia en los próximos días, pero así como aperitivo nos sirve este análisis que nos ha facilitado Pilar Marcos. Le agradecemos que haber estado con nosotros hoy en el programa para adelantarnos un poco cómo anda el tema. Y eso que estamos en medio del decenio del océano, que sí, no sé yo. Gracias, Pilar, por haber estado con nosotros hoy esta mañana. Gracias, un abrazo. Mangas Verdes, persiguiendo la actualidad. Pues del océano, de alguna manera vamos a seguir hablando ahora, porque, bueno, también de premios. Se trata de los optimistas comprometidos, los galardones internacionales de la revista Anoche tuve un sueño, que dirige Julia Higueras, y que han alcanzado ya su 11ª edición, reconociendo proyectos y personas que trabajan por el progreso social y protegen los derechos humanos desde la responsabilidad y los deberes. Tiene varias categorías, la lista de galardones, está el de pensamiento sostenible, cultura, ciencia. Hoy tenemos una de las premiadas, es la bióloga marina Mar Fernández Méndez, que ha recibido el galardón en la categoría de emprendimiento sostenible. Mar está trabajando en el desarrollo de tecnologías de captura de carbono mediante algas. Y bueno, la tenemos aquí ya ahora con nosotros para explicarnos exactamente en qué consiste esta labor. Mar, saludos, bienvenida al programa. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, nosotros lo que hacemos efectivamente es cultivar algas, que son como las plantas del océano en el mar, y estas algas capturan el CO2 de forma natural a través de la fotosíntesis. Son nuestras máquinas más eficientes para capturar CO2 de la atmósfera y así mitigar el cambio climático, y luego con ellas lo que hacemos es biocombustibles, y al hacer ese proceso de transformarlas en biocombustibles también nos salen otros productos que son el biochar y el carbon black, que capturan carbono de forma permanente y se pueden utilizar, por ejemplo, para hacer ruedas de coches, neumáticos, o para hacer materiales de construcción carbono negativos. Entonces, el proceso en total es carbono negativo, no solo carbono neutral, y además las algas, cuando crecen en el océano, crean un ecosistema a su alrededor que enriquece la biodiversidad marina. Esto lo hacéis a través del proyecto Macrocarbón, ¿no? Correcto. Macrocarbón es una startup que fundé en 2023 en Gran Canaria, y eso es lo que llevamos haciendo los últimos 2 años, ¿sí? Eso te iba a preguntar, o sea, ¿trabajáis exclusivamente en el área de Canarias?
Por ahora sí, vamos a hacer aquí el primer piloto, digamos, la primera planta de procesado, y luego ya esto se puede expandir a otras áreas, por supuesto. ¿Con qué algas se trabaja? ¿Algas naturales o también valdría, por ejemplo, con las exóticas invasoras, que últimamente están dando bastantes problemas, sobre todo en las costas del sur y de Levante, y a lo mejor sería una manera de quitárselas de encima, aprovecharlas? Ya, pues mira, nosotros trabajamos ahora mismo siempre con especies nativas. Las que estamos utilizando en Canarias son el sargazo pelágico, que llega a estas costas de forma natural desde el Atlántico, y lo que hacemos es que tenemos un método bastante específico de cómo cultivar estas algas, que es único, para que el coste de producirlas sea muy bajo. Las algas invasoras, como es la Rugulopteris okamura, que efectivamente está creando muchos problemas en el Mediterráneo, efectivamente sería una muy buena idea recolectarlas de las playas y también transformarlas en biocombustibles, pero ahora mismo la ley española no permite trabajar con ninguna especie invasora. Esto se debe a que hace ya unos años, cuando ocurrió el desastre ecológico en Doñana, cuando se escapó el cangrejo americano y bueno, desequilibró todo el ecosistema, pues se hizo esa norma diciendo que las especies invasoras no se pueden comercializar. Entonces, claro, ahora igual habría que cambiar eso un poco para efectivamente poder utilizar esa alga que está llegando a las playas y generando un problema. Sí, tiene sentido porque de hecho es lo que ha pasado con algunas especies invasoras, que ha habido luego gente que se ha aprovechado del asunto, y el tema del cangrejo, por ejemplo, americano, es que nos encontramos lo que nos encontramos luego. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis trabajando con esta tecnología vuestra novedosa? Pues a ver, yo llevo estudiando esto porque yo también soy investigadora en el Alfred Wegener Institute en Alemania. Tengo también una posición de profesor en la Universidad de Bremen. Entonces yo llevo investigando este alga ya unos 5 años, etcétera, y desarrollando estas tecnologías desde la academia, ¿no? Desde investigación básica. La empresa en sí, como startup, se fundó en 2023 y el primer piloto de acuicultura que tenemos en el mar lo tenemos desde hace un año en el puerto de Las Palmas, aquí en Gran Canaria. Uh-huh. O sea que el trabajo está en marcha y con poco tiempo bastante exitoso. No sé si, ya que tienes esa experiencia también laboral en Alemania, no sé si en otros países de Europa hay algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros. Pues ahora mismo no, hay proyectos parecidos de cultivo de algas, pero son más bien para consumo humano, para comida. Hay uno en el Mar del Norte que ahora ha sido bastante famoso, que están cultivando ulva entre los aerogeneradores en el Mar del Norte. Ese es el único que hay así parecido, y luego hay, obviamente, a pequeña escala sí que hay algunas granjas de cultivo de algas, tanto en el Mediterráneo como en Galicia, etcétera, pero todo por ahora a muy pequeña escala. Imagino que el objetivo vuestro es crecer y expandir a través de todas las costas españolas, o la mayor parte de ellas. Sí, efectivamente. Nuestra tecnología solo funciona si se lleva a escala, ¿vale? Porque lo que quieres al final es desplazar los combustibles fósiles, y ya sabemos las cantidades ingentes de ellos que necesitamos, y en concreto uno de nuestros productos estrella, que es el SAF, el Sustainable Aviation Fuel, ahora mismo todas las aerolíneas están obligadas a poner un porcentaje de SAF en sus tanques. Por lo tanto, la demanda es enorme y necesitamos básicamente aumentar la producción. Lo bueno es que el mar es muy, muy, muy grande, y nosotros no necesitamos hacer este cultivo en las costas, es decir, no competimos con otros usos de las costas, sino que lo podemos hacer offshore, alejados de la costa, y por lo tanto el potencial para escalar esta tecnología es muy elevado. Pues es realmente interesante el proyecto que tenéis en marcha desde Macrocarbón. Mar, gracias por habernos acompañado y felicidades por ese premio. Bueno, llamándote Mar tenías que trabajar con el mar, está claro, ¿no? Exacto, no me quedaba otra. Felicidades pues, y adelante con el trabajo, que yo creo que puede ser un punto interesante para el desarrollo sostenible. Efectivamente, es un buen premio de emprendimiento sostenible. Por supuesto, muchas gracias. Vive en verde con Mangas Verdes. Bueno, no podemos terminar el programa sin hablar también de movilidad sostenible, en concreto de movilidad sostenible eléctrica. Los coches eléctricos no terminan de despegar en Europa, especialmente en España. ¿Por qué? Pues dicen por ahí que hay dos grandes obstáculos. El precio de los coches eléctricos, que es más caro que el de los vehículos con gasolina o diésel, y la autonomía, que es muy limitada en comparación con los otros.
y eso además necesitando tiempo para recargar en comparación con la brevedad de la visita a las gasolineras. Bueno, pues el segundo obstáculo parece que tiene los días contados con una tecnología que está a la vuelta de la esquina, como quien dice. Unas baterías eléctricas que van a permitir una autonomía de hasta 1000 kilómetros en un tiempo de carga inferior a 10 minutos. Esa es la promesa, al menos, de la compañía Segula Technologies, que nos va a explicar ahora una ingeniera experta precisamente en este tipo de baterías, en la sede española de esta empresa. Ella es Mariani de Jesús Chávez, la tenemos con nosotros en el programa. Mariani, saludos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a tu programa, encantada de estar con vosotros hoy. Cuéntanos, ¿qué tecnología tiene estas baterías y cuándo van a estar disponibles en el mercado? Muy bien, pues estas baterías, que son las llamadas de estado sólido, cuentan principalmente con la novedad de que no tienen un electrolito líquido en su interior, ¿no? Sino que este es de estado sólido. Es una gran apuesta tecnológica por parte de las empresas para alcanzar mayores parámetros de sostenibilidad, y uno de ellos es precisamente esto, una autonomía del vehículo superior a la actual. Y además que se puede recargar en unos minutos nada más. Exactamente. Hay muchas empresas en Asia y sobre todo Toyota, BYD, ¿no?, que han anunciado vehículos para aproximadamente el año 2027 que se pueden recargar en 10 minutos. O sea que todavía tendremos que esperar un par de años a ver estas baterías instaladas en coches disponibles para el público en general, no solamente para empresas. Sí, hay que esperar todavía un poco porque existen varios desafíos, ¿no?, todavía a nivel científico, en materia de prestaciones y también en la escalabilidad industrial. ¿Cuáles son esos desafíos en concreto? Si se pueden explicar así, en lenguaje sencillo. Sí, en materia de prestaciones, como estos electrodos de las baterías no están sumergidos en líquido, resulta más complicado una buena unión mecánica de los componentes. O sea, se pueden agrietar, se puede perder contacto entre sí a medida que se cargan y descargan. Por lo tanto, el funcionamiento no sería el que se espera. También, requieren otras condiciones como temperaturas altas, una presión aplicada precisamente para evitar esa separación de componentes. Y claro, a nivel de industrialización existe un gran cuello de botella en la parte de suministro de materiales. Esas baterías tienen unos materiales muy específicos, muy avanzados, y la cadena de suministro es un cuello de botella. Además de que comparten con las baterías que tienen electrolito líquido, comparten ciertos procesos de fabricación y maquinarias, pero evidentemente, como es una nueva tecnología, requiere la renovación e incluso nuevos equipos, ¿no? Esto los puede llevar también a que sean más costosas que las baterías actuales. Supongo que más costosas en un primer momento, pero si la cosa funciona, podrían abaratarse con el tiempo, ¿o no? Exactamente, sí. A medida de que se pueda lograr una escalabilidad del proceso de producción, evidentemente podrían tener un costo igual, inferior, porque por cada unidad hay más densidad energética. Son baterías que en teoría deberían durar bastantes más ciclos, por lo tanto se producirían menos desperdicios y se mejoraría la huella ecológica, ¿no?, de las empresas. O sea, a largo plazo sí, definitivamente van a tener un costo muy razonable. Cuando hablamos de que deberían durar más ciclos, más o menos ¿cuántos? ¿Un 20% más, un 30% más, un 40%? Si hoy las baterías de ion litio líquido están entre 1500, 2000 ciclos, estas baterías podrían llegar a los 5000 ciclos o más. Uh-huh. Toyota ha anunciado, por ejemplo, 8000 ciclos en su prototipo para 2027. Estos son baterías, en principio, las marcas que nos estás hablando, que son asiáticas, pero ¿marcas europeas están trabajando también en esto? Sí, hay diferentes empresas que ya tienen algún prototipo. Una de ellas es Blue Solutions en Francia. También aquí en España está Basketbolt en el País Vasco, que tiene un prototipo de este tipo de baterías. El problema siempre es la escalabilidad, ¿no?,
poderlas llevar a un formato adecuado, que no sea el de laboratorio y el proceso de fabricación. Bueno, pero en ese caso tú eres optimista, ¿no? De que se puede conseguir entonces en ese plazo de tiempo que hablábamos, 2-3 años. Sí, yo creo que del 2025 al 2030, por supuesto, ya veremos estos vehículos en el mercado. Bien. Bueno, pues vamos a ver si eso mejora, ayuda a mejorar de alguna manera la movilidad, a darle más sostenibilidad y a beneficiarnos a todos, que es de lo que se trata. Mariani, gracias por habernos acompañado en el programa. Muy bien, muchas gracias a ti, Pedro. Mangas Verdes, mantén el optimismo. ¿Alguna nota más os vamos a contar? Comenzamos este programa hablando con Pilar de Greenpeace y bueno, casi lo vamos a acabar con Greenpeace también, porque la Academia de Cine y Greenpeace han concedido a la actriz Alba Flores el premio Rayo Verde 2025 para recompensar la colaboración del artista en campañas de protección de la naturaleza y su contribución a la conservación del planeta. Alba Flores, que bueno, la conocemos, la familia Flores. ¿Quién no conoce la familia de Lola Flores? Vamos a ver. Ella también ha tenido su propia trayectoria cinematográfica con papeles como en Vis a Vis y La Casa de Papel, entre otros. Dice que heredó la conciencia ecologista de su padre desde pequeña y que ha participado por eso en diversas campañas de Greenpeace para concienciar sobre la protección del océano, defendiendo la aplicación de soluciones sostenibles frente a la crisis ecológica en lugares como Doñana. La actriz va a recoger el galardón el próximo 5 de junio. Asegura que cada vez hay más personas del mundo de la cultura sensibilizadas con la protección del medio ambiente y bueno, pues se ha sentido honrada y agradecida, así lo ha dicho, por ese premio. De acuerdo con lo que ha comentado, tiene también petición de producciones más sostenibles y tener en cuenta los valores medioambientales a la hora de escoger qué historias contar, al tiempo que considera que actores más jóvenes están muy comprometidos y cree que quienes viven en las ciudades, como ella misma, cada vez tienen más ganas de estar junto a la naturaleza. Pues nos vamos hoy en la Comunidad Valenciana. Hoy toca visitar la provincia de Valencia, la localidad de Játiva, es nuestro pueblo bonito para visitar, para terminar el programa. La que fuera una de las localidades más importantes del antiguo Reino de Valencia, la cuna nada menos que de los papas Borja, y con un patrimonio artístico monumental, pero monumental, empezando por su nombre que deriva de un topónimo previo a la presencia de los invasores romanos, Saiti, así conocieron los iberos esta población, que por cierto es muy anterior a los iberos, porque se sabe que había gente habitando en la zona de Játiva desde el Paleolítico Medio, como demuestran los restos hallados en la conocida como Cova Negra. No está en la costa játiva como otras poblaciones conocidas valencianas, pero sí al lado de los ríos Albaida y Cañoles, en el corredor de Montesa. Y se puede ver muchas cosas, desde el casco antiguo, que es conjunto histórico-artístico desde 1982, al castillo, los tramos de muralla que aún se conservan, la colegiata, la iglesia de San Pedro, la de San Félix, el almudín de estilo gótico, la casa natal del Papa Alejandro VI, el Palacio del Arcediano. Bueno, esto por citar solo unos pocos, porque la lista es interminable. En fin, no te vayas de Játiva sin tomar su buen arroz al horno, o arroz con tanda, o arroz paseado, que de las tres maneras se llama. Se cocina en cazuela de barro, no en paellera. Tiene también otros arroces, que para eso estamos en Valencia, como el caldoso, el de judías y nabos o el blanquito. Pero no te pierdas a la hora del postre la monjavina o almoixávena, la elaborada con huevos, harina, aceite, vino, azúcar y canela, y el arnadí, confeccionado con calabaza y azúcar. Terminamos pues nuestro Mangas Verdes de esta semana. Lo hemos hecho con la realización técnica de Paco Minayo y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de Agencia EFE os habló Pedro Palomay. ¡Feliz y verde semana!